La víspera del tifón, esperé 2 horas abajo en la empresa, pero mi esposa, que había prometido recogerme, nunca apareció. Justo cuando estaba a punto de pedir un taxi, vi un mensaje que me había enviado unos minutos antes: surgió algo a última hora, no iré a recogerte. Aún así, la vi en sus momentos de asistencia con el correo. Por suerte el jefe me llevó a casa, de lo contrario probablemente habría tenido que pasar la noche en la oficina. La foto mostraba un tablero familiar, junto con las hermosas piernas de mi esposa con medias color piel. Sonreí con ironía, le di me gusta a la publicación en silencio y comenté: te envidio por tener tan buen jefe. Después de irme con mi equipaje, mi esposa entró en pánico y usó todos los medios para encontrarme. Si he hecho algo mal, puedo cambiarlo. Por favor, no me dejes. Al terminar la jornada laboral, cayó un aguacero repentino y sin previo aviso. Viendo a mis compañeros irse uno a uno, decidí tomar un taxi. Justo cuando saqué mi teléfono, vi un mensaje de mi esposa: Ruth. Llueve a cántaros. Espérame en la oficina, iré a recogerte. Bueno, lo entiendo. Sabía que Ruth intentaba hacer las paces. La semana pasada fue su cumpleaños. Me tomé el día libre y reservé un restaurante para celebrarla como es debido. Sin embargo, esperé a que cerrara, y Ruth siguió sin aparecer. De camino a casa en taxi, revisé las redes sociales para pasar el rato, solo para encontrarme con una publicación de su asistente Bob. El jefe nos está invitando a una fiesta, qué día tan feliz. La foto era de grupo con los subordinados de Ruth, pero él y Ruth se veían particularmente unidos. Para cuando Ruth llegó a casa, ya era la 1 de la mañana. Me acerqué a ella con la foto en la mano y la confronté. Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? ¿No habíamos quedado ya en cenar juntos? Jack, no seas tan irrazonable. ¿Cuándo está mal celebrar un cumpleaños? Y no solo el de tu esposa, sino también el del jefe de una empresa. ¿Qué tiene de malo invitar a todos a una fiesta cuando un empleado cierra un trato? Si tienes energía para todas esas cosas llamativas, mejor descansa un poco antes. Ruth ni siquiera miró la foto que tenía en la mano, pasó junto a mí con impaciencia. Me quedé atónito y borré la foto guardada sin hacer ruido. Si ni siquiera le importa su propio cumpleaños, ¿por qué debería preocuparme? Desde esa noche hasta ahora, hemos estado en guerra fría durante una semana. Antes, después de una guerra fría, siempre encontraba la manera de reconciliarme con ella. Pero ahora, cuando Ruth toma la iniciativa de hacer las paces, mi corazón permanece completamente impasible y simplemente respondí con un breve ok. La lluvia arreció cada vez más, incluso salpicando al tocar el suelo. Aún así, aunque la lluvia me salpicaba y me empapaba los bajos de los pantalones, seguía deseando que llegara Ruth. Decepcionado, saqué el teléfono y llamé al coche. Mientras esperaba el coche, volví a ver la última actualización de Bob sobre sus momentos. Por suerte el jefe me llevó a casa, si no habría acabado empapado como un tambor. Debajo del pie de foto había una foto adjunta que mostraba un salpicadero familiar. En el salpicadero había una muñeca, la que Ruth y yo cogimos juntas cuando nos conocimos. Al principio, cuando quise meterla en el coche, Ruth se asqueó muchísimo. Esta cosa no tiene nada de buena pinta, y tenerla en el coche es un peligro para la seguridad. Tras mis reiteradas súplicas, Ruth, a regañadientes, permitió que la muñeca se quedara. Pensando en ello me sentí aliviada, le di me gusta a la actualización y dejé un comentario. Tener un jefe tan bueno es realmente envidiable. Sabía que Ruth había roto su promesa otra vez, y la app de DED mostraba que había docenas de personas esperando delante de mí. Bajé la vista a mis pantalones, ya empapados hasta los bajos, cancelé el pedido con decisión y caminé bajo la lluvia torrencial con mi paraguas. Para cuando llegué a casa, Ruth aún no había regresado. Aunque me duché y me puse ropa seca en cuanto llegué a casa, seguía sintiéndome un poco incómoda. Poco después de quedarme dormida, unos crujidos me despertaron. Era Ruth, que regresaba. Quizás no esperaba que descansara sin esperarla. Entró en la habitación y se quedó junto a la cama. Sentí una mirada sobre mí, pero tenía la cabeza un poco mareada, así que la ignoré. Tras estar de pie un rato, Ruth salió de la habitación y me volví a dormir.
Al día siguiente, cuando desperté, me dolía la cabeza y ni siquiera noté el despertador sonando sin parar a mi lado. No desperté del todo hasta que oí el impaciente pitido de Ruth. Tenía fiebre, pero hoy tenía que presidir una reunión importante. Tras sopesar mis opciones, no tuve más remedio que salir a rastras exhausto. Al llegar a la empresa, un compañero que estaba sentado a mi lado notó que no me encontraba bien y, con mucho cariño, me trajo un medicamento para la fiebre. Justo después de tomar la medicina, apareció un mensaje de Ruth. Jack, ¿estás enojado? ¿Por qué tengo que estarlo? Pero no me preparaste el desayuno hoy. ¿No es porque estás enojado? No tenía prisa esta mañana y simplemente lo olvidé. Desde que nos casamos, preparar el desayuno todos los días antes de salir se ha convertido en mi costumbre, aunque Ruth nunca lo ha probado. Incluso durante nuestras guerras frías, esta costumbre nunca tuvo una excepción. Pero tenía muchísima prisa cuando salí hoy, así que se me olvidó preparar el desayuno. Sin embargo, escuchar el tono de Ruth, que parecía como si estuviera dando órdenes a una criada, me hizo sentir un poco incómodo. Apagué el teléfono y entré a la sala de conferencias. La reunión fue tediosa y no terminó hasta casi el final de la jornada laboral. En cuanto desbloqueé el teléfono, vi un mensaje de Ruth. Ya casi salgo del trabajo, ¿verdad? Vendrán a recogerte esta noche. Bueno, te esperan abajo en la empresa. Sin embargo, después del trabajo estuve de pie abajo en la empresa durante media hora, luchando contra el mareo, pero Ruth aún no había llegado. Justo cuando estaba a punto de irme solo a casa, Ruth me llamó. Jack, ¿ya saliste del trabajo? Sí, estoy justo afuera de la oficina, pero no te veo. Oí el golpeteo de dedos en el tablero a través del teléfono. Ruth siempre hacía esto para calmarse cuando estaba impaciente. Quizás queriendo compensarme por haberme dejado plantada ayer, inusualmente no perdió los estribos. Jack, ¿cambió tu empresa la salida? Estoy justo afuera de tu empresa, pero no te veo. ¿Estás en el edificio Fortune Peak? Apreté el teléfono con fuerza sin darme cuenta. Al otro lado, Ruth parecía estar desahogando su insatisfacción, incluso subiendo un poco el tono. Claro, después de todo, soy tu esposa. ¿Cómo no iba a saber dónde trabajas? Al oír su respuesta tan segura, no pude evitar bajar la mirada. El edificio Fortune Peak era donde trabajaba, pero la empresa se había mudado hacía 6 meses. Incluso recuerdo que cuando cambiamos la dirección por primera vez, se la envié específicamente a Ruth. Lo que me sorprendió fue que hoy se equivocó de lugar. Volveré sola. Esta zona es de un solo sentido, sería un problema si intentaras pasar. Ruth se quedó en silencio al teléfono un buen rato, y luego la llamada se cortó de golpe. Cuando llegué a casa, Ruth ya estaba sentada en el sofá, con la mirada fija en la puerta. ¿Llegó antes que yo? Desde que nos casamos, siempre era la primera en llegar. Pero aunque la comida que le preparé con tanto esmero se había enfriado, Ruth seguía sin llegar a casa. En esa época, siempre la seguía quejándome de que no me avisaba cuando iba a llegar tarde. Siempre me miraba con frialdad y luego prefería ignorarme. ¿De verdad crees que no puedes comer si no estoy en casa? ¿O quieres que deje mi trabajo y te dé vueltas todos los días? Pero te esperé tanto tiempo y la comida está fría. Si está fría, tírala, ¿vale? ¿Tienes que molestarme por algo tan trivial? Desde entonces nunca más lo he vuelto a mencionar, simplemente guardé su porción de comida en la caja térmica sin hacer mucho ruido. Nunca imaginé que llegaría a casa antes que yo. Lo que más me sorprendió fue que Ruth tomara la iniciativa de presentarse. Ruth se quedó a mi lado como una niña que hubiera hecho algo malo, cabizbaja. Jack, lo siento. He estado tan ocupado últimamente que mi mente no estaba en el lugar correcto y terminé yendo al lugar equivocado. No pasa nada, entiendo que estés ocupado con el trabajo. Ayer, porque un empleado de la empresa cerró un trato importante, de repente decidieron celebrarlo, así que olvidé que me estabas esperando. Sí, lo sé, no tienes que esforzarte tanto para explicarlo. Al escuchar la explicación de Ruth, respondí superficialmente. Si hubiera sido antes, me habría alegrado muchísimo que Ruth me explicara las cosas con tanta paciencia. Pero ahora, no sentía nada por dentro, ni rastro de emoción, e incluso estaba un poco molesto con ella.
Jack, ¿estás enojado? No, no lo estoy. ¿Por qué tengo que estar enojada? Ya te lo expliqué todo, ¿por qué sigues actuando con tanta indiferencia? No preparaste el desayuno esta mañana y ahora te haces la fría a propósito. Si eso no es enojo, ¿qué es? En ese momento Ruth me pareció bastante irrazonable. Y escenas como esta habían ocurrido más de una vez desde que nos casamos. Antes, cuando esto ocurría, Ruth siempre permanecía en silencio a mi lado, observándome con frialdad, con la mirada como si estuviera viendo a un payaso. Ahora que lo pienso, debí de ser bastante molesto para ella, con razón siempre se quedaba despierta hasta tarde antes de volver a casa. Pero ahora mismo, claramente no siento rabia. ¿Por qué está tan nerviosa? Imité lo que hacía Ruth y pasé de largo. Si no tienes nada más, te ducharás primero. Yo tampoco me he duchado. ¿Qué tal si nos duchamos juntos esta noche? Adiós, no me siento bien. Después de lavarme necesito descansar. Me solté de Ruth y fui directo al baño. En cuanto cerré la puerta, oí que se cerraba la puerta principal. Ruth volvió a salir. ¿Era este el comienzo de una nueva ronda de silencio? Negué con la cabeza y abrí la ducha, dejando que el agua tibia me bañara. Antes, cada vez que habíamos tenido una guerra fría, me sentía ansiosa e insegura, intentando desesperadamente encontrar maneras de romper el silencio. A veces fingía haber enviado un mensaje por error y me retractaba rápidamente, o buscaba un pie de foto para publicar en mis redes sociales. Pero a Ruth nunca le importó ver de que me había retractado, ni se molestó en revisar mis publicaciones. En ese entonces todos mis pensamientos estaban centrados en ella, hasta el punto de que a menudo perdía la concentración en el trabajo. Pero ahora, no solo he perdido esa sensación de ansiedad y posesión, sino que siento un inexplicable alivio en todo mi cuerpo y mente. Sobre todo por la noche quiero dormir bien, pero Ruth, que llega tarde a casa, siempre me despierta. Ahora que se ha mudado a la habitación de invitados, mi sueño ha mejorado sorprendentemente. Incluso podría ahorrarme tiempo cocinando para ella, después de todo, no lo necesitaría aunque lo hiciera. Desde que nos casamos, he dedicado la mayor parte de mi energía a Ruth, lo que me deja cada vez menos tiempo y espacio para mí. Lo que hago casi a diario es enviarle mensajes a Ruth, preguntándole si ha comido, si ha encontrado algo interesante, compartiendo incansablemente mi vida diaria con ella. Aunque rara vez responde e incluso cuando lo hace, suele ser una respuesta breve y superficial, lo hago con entusiasmo. En aquella época, rara vez hacía horas extras, solo pensaba en llegar rápido a casa para cocinarle, con la esperanza de que pudiera tener una comida caliente al llegar. Pero Ruth siempre estaba ocupada, ya sea trabajando o asistiendo a eventos sociales, y a veces no volvía a casa durante una semana entera. Ahora he decidido no centrar mi vida en ella, y no esperaba sentirme tan ligera de repente. Ruth llevaba varios días sin volver a casa, así que saqué mi teléfono y con habilidad, abrí los momentos de Bob. Tal como lo esperaba, mientras Ruth no estaba en casa, permanecieron juntos todo el tiempo. Esta vez, Ruth llevó a Bob de viaje de negocios fuera de la ciudad, comieron juntos y acompañaron a clientes. En las fotos, Ruth sonreía felizmente, al menos nunca sonreía así cuando estaba conmigo. Si hubiera sido antes, al ver a Ruth tan cerca de otro hombre, la habría llamado como loca. Cada vez que la confrontaba, siempre se hacía la inocente y ponía un sinfín de excusas. Después de un rato a Ruth incluso le dio pereza explicarse y simplemente dio un portazo al irse. Pero ahora al volver a ver sus fotos juntas, sorprendentemente no sentí ningún resentimiento, incluso les di me gusta a todas esas publicaciones. Como la última reunión que presidí fue todo un éxito, la empresa quería ascenderme, pero el nuevo puesto era en otra ciudad. Al principio dudé un poco si aceptar o no, pero ahora he decidido firmemente no acercarme a Ruth. Después del trabajo vi a Ruth justo en la entrada de la empresa. Instintivamente quise evitarla, pero Ruth pareció anticiparse a mis pensamientos y se adelantó para bloquearme. Jack, casualmente tengo unos recados cerca hoy, así que pensé en ir a recogerte. De acuerdo. Asentí sin mirar a Ruth. Abrí la puerta del copiloto y vi a Bob sentado dentro. ¿Cuánto tiempo sin verte, Jack? Estoy aquí con Ruth hablando de negocios y me lleva a casa. ¿No te importa? Solo estás hablando de negocios, ¿y a mí qué?
Le sonreí a Bob, abrí la puerta trasera y entré. Ruth, que llegó última, notó que el ambiente estaba un poco apagado. Dudó un momento y se giró para explicarme: Bob se marea un poco en el coche, así que lo dejé sentarse delante. ¿No es normal marearse en el coche? No hace falta que me lo expliques. Miré a Ruth con calma, y ella apartó la mirada con cierta culpa. Seguro que está muy sorprendida. Aunque no suelo viajar en su coche, siempre que lo hago insisto en sentarme en el asiento del copiloto. Antes me enorgullecía sentarme junto a Ruth en el asiento delantero. En aquel entonces solía impacientarse e incluso discutíamos por ello. Pero ella no sabía que solo quería sentarme a su lado, nada más. Pero ahora, sin importar quién se siente a su lado, ¿qué tiene que ver conmigo? Bob, sentado junto a Ruth, empezó a hablarle de asuntos de la empresa. No entendía, no quería escuchar y mucho menos involucrarme, así que simplemente cerré los ojos para descansar. Sin embargo, aunque no quería involucrarme, era evidente que Bob no tenía intención de dejarme fuera. Hermano Jack, ¿que no fuiste a la fiesta de cumpleaños de la hermana Ruth en la empresa el otro día? No sabía que tenía una fiesta de cumpleaños. Estaba demasiado ocupado ese día, ni siquiera recordaba que era su cumpleaños. Abrí los ojos y miré a Ruth por el retrovisor. En ese momento parecía un poco inquieta, con la mirada constantemente en todas direcciones. Bob fingió sorpresa. «Pero Jack, ¿no llevan muchos años casados? ¿Quizás estar juntos tanto tiempo les hace pasar cosas por alto?» «Bob, deja de hablar. Me distraen con su charla». Ruth intervino rápidamente para que Bob no continuara, sintiéndose claramente muy culpable. Bob se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto y se encogió, dejando de hablarme. Sonreí y volví a cerrar los ojos. Bob pensó que había olvidado el cumpleaños de Ruth, pero lo que él no sabía era que, fuera un cumpleaños o un aniversario de bodas, cualquier cosa relacionada con Ruth, yo la recordaba con claridad. El coche llegó rápido a casa y tras guardar mis cosas, fui a la cocina a cocinar fideos. Cuando Ruth vio que solo llevaba un tazón, su expresión se endureció un poco. «Jack, solo cocinaste una porción. ¿Y la mía? ¿No acabas de comer mientras trabajabas? ¿Sigues con hambre?» Miré a Ruth con la famosa confusión, y ella se encogió un poco con aspecto vulnerable. No me molesté en hacer nada y simplemente me senté a comer mis fideos. Ella se levantó torpemente y se sentó frente a mí, con cara de querer decir algo pero se contuvo. Si esto hubiera sido antes, sin duda le habría preguntado cómo estaba, pero ahora solo quería terminar mi cena tranquilamente. Al ver que no tenía intención de responder, Ruth se armó de valor y habló primero. «De hecho, recuerdo que me estabas esperando ese día, pero dio la casualidad de que un empleado cerró un trato importante, y además era el día de mi cumpleaños. Empezaron a armar un alboroto por salir a comer, y cuando se pusieron las pilas, olvidamos avisarte. Ese tipo de cosas ya son cosa del pasado, así que mejor no lo mencionemos». La verdad es que no me importó. Vi un destello de sorpresa en el rostro de Ruth, porque esa era precisamente su frase de siempre. Recuerdo la última vez que la presioné para que averiguara cuál era exactamente su relación con Bob. Quizás a Ruth le molestó mi insistencia y empezó a gritarme. «Bob es solo mi asistente, es un asunto trivial, porque tienes que sacarlo a relucir una y otra vez. Jack, ¿alguna vez vas a parar? ¿Sabes lo pesado que eres ahora mismo?» Desde entonces comenzó la guerra fría más larga entre nosotros. Reflexionando, terminé los fideos en un santiamén. Aprovechando que Ruth aún no tenía intención de irse, saqué el acuerdo de divorcio que había preparado con un abogado y se lo puse delante. Ruth solo miró el título y no pudo evitar una mueca de desprecio. «Jack, ¿qué quieres decir con esto? ¿Quieres divorciarte de mí otra vez? Ya no eres un niño. ¿De verdad te divierte seguir jugando conmigo?» Ruth ni siquiera miró el contenido, simplemente tiró el acuerdo de divorcio al suelo. La miré, me agaché para recogerlo y se lo devolví. «Esta vez, hablo en serio». La expresión de Ruth se ensombreció visiblemente y se puso de pie, dándole un fuerte golpe al acuerdo de divorcio. «Jack, ¿te divierte seguir causando problemas? ¿Por qué no me dices directamente lo que quieres?»
¿O crees que tengo todo el tiempo del mundo para aguantar tu drama? La miré con calma, sin decir nada. Sabía que en cuanto hablara, inevitablemente se convertiría en una discusión acalorada. Ruth me miró con frialdad y cerró la puerta de golpe. No me interesaba a dónde iba ni qué pretendía hacer. Dejé el acuerdo de divorcio sobre el escritorio de su estudio y empecé a buscar mi nuevo trabajo. No vi a Ruth llegar a casa ni siquiera después de apagar las luces para descansar, y me alegré de no tener a nadie que me molestara. Al día siguiente después del trabajo volví a ver a Ruth en la entrada de la empresa. Aunque un poco desconcertado, no me negué. Al verme abrir la puerta trasera con destreza y entrar, la expresión de Ruth se volvió extraña. «Jack, ¿te sientas atrás? Ya que conduces, ¿de verdad importa dónde me siente? Si crees que no importa, entonces ven y siéntate delante». Me encogí de hombros con indiferencia y tomé el asiento del copiloto. Sin embargo, justo al sentarme, un objeto duro me presionó el trasero. Lo recogí y vi que era un reloj. Al ver el reloj, la expresión de Ruth se tornó un poco incómoda y enseguida empezó a explicarme. «Este debería ser el reloj de Bob, siempre pierde cosas. Parece caro, no olvides devolverlo». Le di el reloj a Ruth y después de que lo cogió, no pudo evitar empezar a explicarme. «Jack, de verdad, no hay nada entre Bob y yo, tienes que creerme. Es mi jefe habitual y suele llevarme por trabajo». «Ruth, no hace falta que me expliques, no me importa». Interrumpí a Ruth antes de que terminara de hablar y negué con la cabeza. Ruth se quedó atónita un momento mirándome con incredulidad. «Jack, ¿de qué estás hablando? Lo que quiero decir es que no necesitas explicarme cuál es tu relación con Bob. Ahora mismo me da igual». Ruth palideció al instante y abrió la boca como si fuera a decir algo más. Pero no quería seguir lidiando con ella en este tema, así que giré la cabeza para mirar por la ventana. Desde ese día, Ruth parecía tener más tiempo libre, venía a recogerme del trabajo todos los días. Todos los días, yo le ponía un acuerdo de divorcio firmado sobre la mesa, pero ella siempre fingía no verlo. No tenía prisa ni la presionaba. Sabía que nuestro divorcio era inevitable, solo que lo saqué a colación primero. No me haría el desesperado como antes, porque eso solo haría que pensara que solo estaba haciendo un berrinche. El fin de semana, salí temprano para tomar el tren de alta velocidad a la sucursal a ver una casa. Pero en cuanto bajé del tren, recibí una llamada de Ruth. «Jack, ¿dónde estás?» «Estoy haciendo horas extra, ¿qué pasa?» Mentí instintivamente sin esperar que la voz de Ruth sonara tan dolida de repente. «Estoy abajo en tu empresa, y no hay nadie». Me quedé en silencio, pero sorprendentemente Ruth no colgó. Al ver que los mensajes de la inmobiliaria no dejaban de llegar, inventé una excusa para ignorarla. Me habían enviado de viaje de negocios. «¿Cómo pudiste verme en la empresa?» «Dejémoslo así por ahora. Tengo que reunirme con un cliente». Sin darle a Ruth la oportunidad de hablar, colgué el teléfono directamente. Antes, Ruth solía usar esta frase para quitarme importancia. Después de oírla tantas veces, aprendí a hacer lo mismo. Vi varias casas seguidas, pero ninguna me convenció, así que no pude decidirme. Por suerte, las dos ciudades no están tan lejos, así que aún puedo volver el próximo fin de semana. Cuando llegué a casa, Ruth también estaba allí. «¿Por qué no me dijiste que ibas de viaje de negocios? Te fuiste a otra ciudad sin decirme nada». «Soy solo un hombre adulto, me voy de viaje de negocios a otro lugar por un día, ¿y aún tengo que informarte?» Miré a Ruth con el ceño fruncido, y no pude evitar reír. Recuerdo que antes de esto, Ruth había estado de viaje de negocios durante un mes entero. No sabía dónde estaba, así que me volví loco llamándola sin parar. Sin embargo, pasó toda la noche y Ruth no contestó ni una sola llamada. Justo cuando estaba a punto de llamar a la policía, desesperado, me devolvió la llamada. «¿Qué pasa?» «Ruth, ¿dónde has estado? Llevo toda la noche intentando contactarte sin respuesta». Estaba a punto de perder la cabeza. Solo era un viaje de negocios. Aunque estuviéramos casados, no tienes que controlarlo todo, ¿verdad? ¿De verdad tengo que informarte de todo?
Tras saber que estaba a salvo, respiré aliviado, pero al mismo tiempo, no pude evitar sentirme un poco enojado. Pero Ruth no me dio oportunidad de hablar y colgó rápidamente. Ahora los papeles se habían invertido, era ella quien se preocupaba por mí. Reflexionando, planeé volver a mi habitación a descansar, pero inesperadamente me detuvo. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, sonó el teléfono que había dejado sobre la mesa. Sentí claramente que su mano temblaba ligeramente, luego me soltó y contestó la llamada. Hermana Ruth, tengo fiebre. ¿Podrías venir a llevarme al hospital, por favor? La voz débil de Bob resonó en la habitación silenciosa. Ruth dudó, su mirada yendo y viniendo entre mí y el teléfono. Sonreí y le hice un gesto con la mano. Ya que te han pedido ayuda, si quieres ir, ve. Después de todo, es muy duro tener fiebre. Jack, lo siento cuando te encontrabas mal antes, yo. Date prisa, o se impacientarán esperando. No quería ver a Ruth dudando así que la interrumpí antes de que pudiera terminar de hablar. Me miró aturdida, intentando extender la mano y tomarla de nuevo, pero esta vez la aparté. La mano de Ruth quedó suspendida en el aire, vacía, y tras un largo instante finalmente la retiró. Después de un buen rato volvió a hablar. Esta noche vuelvo a casa a cenar. No respondí viéndola salir corriendo por la puerta antes de volver a mi habitación a descansar. Cuando me desperté, ya eran las 7. Como siempre, preparé la cena para 2, pero Ruth aún no había vuelto. Pero esta vez, no la esperé como solía hacer, sino que comí mi porción enseguida. Después de limpiar los platos, abrí hábilmente mis momentos y, para mi sorpresa, esta vez no había noticias de Bob. Antes, siempre que estaba con Ruth, había actualizaciones correspondientes. Quizás estaba muy enfermo esta vez y se portaba inusualmente bien. Ya no espero a Ruth como antes después de fregar, simplemente me meto en la cama y me pongo a ver vídeos. Antes me dedicaba por completo a ella, lo que me generaba ansiedad e inseguridad constantes. Ahora que ya no le presto atención, me siento sorprendentemente a gusto. Esta sensación de tranquilidad es aún más alegre que la que Ruth me inspiró una vez. Al día siguiente fui a trabajar como siempre y en el camino recibí un mensaje tras otro de Ruth, tanto que el sonido de las notificaciones no cesó. Me sorprendió un poco, ya que era algo que ya había hecho por ella. Sentí como si los papeles se hubieran invertido. Solo respondí con un mensaje y Ruth me llamó inmediatamente. Jack, la verdad es que quería volver ayer, pero Bob estaba un poco grave, así que... Ya sé que tener fiebre y sentirse mal es normal. Lo siento, anoche dije claramente que vendría a casa a cenar. No pasa nada, lo entiendo. Dejémoslo así por ahora, tengo que ir a trabajar. Al ver que el taxi se detenía, terminé la llamada sin muchas ganas. No fue hasta casi el final de la jornada laboral que Ruth me volvió a escribir. Hoy hay una reunión de la empresa, ¿estás libre? Me quedé un poco incrédulo. La empresa de Ruth organiza reuniones de vez en cuando, pero ella nunca me había invitado. Todos son de mi empresa, ¿por qué viniste? En ese momento quería entender la vida de Ruth, así que le rogué que me llevara. Pero al final, solo conseguí una frase y que Ruth se quedara fuera toda la noche. Antes suplicaba ir a reuniones, pero ahora que Ruth me invita, ya no me interesa. ¿Qué se supone que haga en la fiesta de tu empresa? Además, ya he quedado para cenar con un compañero esta noche, así que no te molestaré. ¿Con qué compañero estás cenando? ¿Es una compañera? Está trabajando en el mismo proyecto que yo, pero no lo reconocerías ni aunque te lo dijera. Apagué el teléfono y de repente me di cuenta de que la escena me resultaba extrañamente familiar. Recuerdo que era cuando Bob acababa de incorporarse a la empresa, y la empresa de Ruth estaba celebrando un evento de team building. La llamé para preguntarle cuándo volvería a casa. Por teléfono oí a un hombre llamándola, así que le pregunté con quién estaba. Quizás molesta por mi pregunta, Ruth no pudo evitar regañarme por teléfono. Es solo un nuevo subordinado en la empresa, ni siquiera lo conoces, ¿por qué te importa tanto? Pase lo que pase, sigo siendo el jefe. ¿Es tan raro que alguien me llame? Solo te pasas el día enviando mensajes y llamando. Si no te molesta, yo sí. Justo antes de colgar, incluso pude oírla explicándole a Bob. Las llamadas de ventas son tan molestas todo el día.
Ahora Ruth usa las mismas palabras que le dije una vez para cuestionarme, y le di la misma respuesta que le di entonces. De repente perdí la paciencia con ella. Tanto los hombres como las mujeres tienen sus defectos. Si no hay nada importante, dejémoslo ahí por ahora. La gente me está esperando. Entonces bebe menos alcohol. Vendrán a recogerte más tarde. Hubo un momento de silencio por parte de Ruth y finalmente me envió un mensaje de voz. Su voz era suave y gentil, ya no recuerdo cuánto tiempo hace que me habló así. La reunión de hoy tenía su razón de ser, fue organizada especialmente por mis colegas para celebrar mi ascenso. En la fiesta todos estaban felices y me felicitaron sinceramente, e inevitablemente bebí unas copas más de lo habitual. Sin embargo, justo cuando salía del salón privado para recuperar el aliento, una figura familiar apareció de repente ante mis ojos. ¿Es Ruth? La fiesta de su empresa también está aquí. Antes de que pudiera esconderme, Ruth ya me había visto y se acercó. Parecía algo sorprendida y feliz. Jack, ¿no dijiste que tenías planes? ¿Viniste solo a buscarme? Jack, ¿quién es? ¿También estás aquí para celebrar tu ascenso? Antes de que pudiera hablar, mis compañeros ya habían salido de la sala privada, con la intención de detenerme. Mirando a Ruth, cuyos ojos estaban llenos de expectación, no dije nada y dejé que mis colegas me llevaran de vuelta a la sala privada. Casualmente un amigo se había encontrado allí. En fin, estábamos a punto de divorciarnos, así que no vi la necesidad de dar tantas explicaciones por Ruth. Pero al entrar, miré hacia atrás instintivamente. La expresión de Ruth estaba llena de decepción. ¿Acaso esperaba que la presentara a mis colegas? Sin embargo, ese pensamiento solo cruzó mi mente un instante antes de que el animado ambiente en la sala privada lo disipara rápidamente. Como era solo una pequeña reunión con colegas de mi equipo, terminó rápido. Le envié un mensaje a Ruth. Ya terminé, ¿y tú? Jack, espérame un momento, pronto podré desocuparme. Entonces volveré solo. Por suerte un compañero va para el mismo sitio. Que te diviertas. He oído a Ruth decir esto incontables veces. Esta vez, ya no quiero creerle ni quiero quedarme esperando sola como una tonta. Sentada en el coche de mi colega, vi el teléfono vibrar con mensajes y simplemente lo silencié. Al llegar a casa, saqué de nuevo el acuerdo de divorcio y lo puse sobre la mesa. Esta vez, sin embargo, no dejé que Ruth me ignorara. Me senté en la silla esperando a que volviera. Cuando Ruth entró y me vio esperándola como antes, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Pero la sonrisa se desvaneció al instante al ver los papeles del divorcio a mi lado. Han pasado tantos días que creo que deberías entender que esta vez no bromeo. Ya que estamos aquí hoy, firmemos. ¿De verdad tenemos que llegar a este punto? ¿De verdad no hay lugar para la reconciliación? Ruth sonrió con amargura al acercarse, incluso su voz tenía un dejo de amargura. No dije nada, solo la miré en silencio. De repente Ruth aceleró el paso y me abrazó fuerte. Jack, no quiero divorciarme de ti. Por favor, no puedes dejar de hacerlo. ¿No eres tú quien odia verme contactar con Bob? Puedo borrarlo ahora mismo. ¿No podemos simplemente no divorciarnos? Es imposible. Siempre supiste lo que hacías, pero no es que nunca te di una oportunidad. Sabías que esto me haría daño, pero seguiste adelante sin dudarlo. Ahora, mi amor por ti se ha agotado por completo. Además, el hecho de que hayamos llegado a este punto no es solo por él, también hay muchos problemas entre nosotros. Empujé a Ruth con impotencia y le entregué el acuerdo de divorcio. Vi su mano temblar levemente al tocar el acuerdo de divorcio, pero pronto Ruth, como si estuviera loca, rompió los papeles en pedazos. Como si aún no estuviera satisfecha, arrojó los pedazos rotos al suelo con fuerza y los pisoteó sin parar. Quiero el divorcio, Jack. No podemos divorciarnos. Prometo no volver a contactarlo mañana. Prometo tratarte bien de ahora en adelante. ¿No podemos divorciarnos? Me quedé mirando a Ruth, dejándola desahogar. Antes era tan histérica como ella, pero lo único que recibí a cambio fue su fría indiferencia. Ahora que los papeles se han invertido, parece que entiendo un poco mejor sus acciones de entonces.
Cuando te enfrentas a alguien a quien ya no amas, nada de lo que haga puede despertar en ti una reacción emocional. Ruth acepta. De hecho, sabes muy bien que si seguimos así, nadie será feliz. Además, acepté un traslado de la empresa y me mudaré a otra ciudad en unos días. ¿Otra ciudad? ¿Cuál? También tengo negocios en otros lugares. ¿Qué tal si me voy contigo? Ruth dejó de caminar, mirándome con incredulidad, sus ojos se llenaron repentinamente de impotencia. La miré y negué levemente con la cabeza. Ruth, se acabó lo nuestro. Divorciémonos. Ruth comprendió mi decisión y no intentó retrasarla más. Al día siguiente me acompañó a finalizar el divorcio. Una vez resuelto, finalmente me mudé a la ciudad vecina, como deseaba. Sin embargo, el primer día de trabajo vi a Ruth justo en la entrada de la empresa. Estaba apoyada en el coche mirándome fijamente sin pestañear. La saludé con la cabeza. En los días siguientes, Ruth siempre calculaba su llegada y salida para aparecer en la entrada de la empresa, como si solo quisiera verme. Un compañero a mi lado no pudo evitar cotillear: «Jack, ¿es tu novia?». Negué con la cabeza sin decir nada, apartando la mirada de Ruth involuntariamente. Acababa de llegar a casa sin tiempo ni para cambiarme de zapatos, cuando recibí la llamada de Ruth. «Jack, ¿has comido? ¿Qué tal si salimos a comer juntos? ¿Cómo supiste que no había comido? Antes empezabas a cocinar a las 7, así que seguro que no has comido todavía». El tono de Ruth tenía un dejo de orgullo, como si se hubiera dado cuenta de mi costumbre. No pude evitar reírme. Antes me ignoraba, y ahora que estamos divorciados, de repente se preocupa por mí. «Ya estoy cocinando. Será mejor que busques otro sitio para comer». Pero no conozco esta zona y no sé dónde comer. ¿Puedo? No, si solo quieres invitarme a comer, no creo que sea necesario que sigamos con esta conversación. Ruth, al otro lado del teléfono, se quedó en silencio. Me dio pereza escuchar su comentario, así que simplemente colgué. Mientras cocinaba, mi teléfono sonó 2 veces. No le presté mucha atención y pronto lo olvidé por completo. No fue hasta la mañana siguiente que me di cuenta de los mensajes que Ruth me había enviado. «Jack, siento que tengo fiebre. ¿Puedes bajar y llevarme al hospital? Estoy justo debajo de tu edificio. Me siento fatal, me da vueltas la cabeza. ¿Estás dormida? ¿Por qué no me respondes?». Justo antes de irme a trabajar, le respondí el mensaje. «No te estás haciendo más joven. Si no te sientes bien, compra tus medicamentos o ve al hospital». Después de responder, me dediqué por completo a trabajar. Al terminar la jornada, un compañero se acercó chismeando. «Jack, ¿por qué no vi a la guapa de siempre esperándote hoy en el trabajo? ¿Te peleaste con ella?». No fue hasta ese momento que me di cuenta de que Ruth no me había bombardeado con mensajes todo el día ni se había presentado en la entrada de la empresa durante el trabajo. Pensé que finalmente se había dado por vencida. Si no hubiera sido por la llamada de Bob más tarde, habría creído de verdad que Ruth ya se había ido. «Hermano Jack, la hermana Ruth tuvo un accidente de coche. ¿Por qué no vas a cuidarla? No está lejos de donde trabajas. Ya no es una niña. Si se siente incómoda, ¿no contrataría a una cuidadora? Y no a su niñera. Si quieres ser su niñera, puedes venir tú mismo». Bob, la otra persona al teléfono, se quedó en silencio. Me froté la cara y colgué inmediatamente. Si hubiera sido antes, tras enterarme de que Ruth había tenido un accidente de coche, habría corrido a atenderla sin que nadie me lo recordara. Aunque solo fuera un resfriado leve, la llamaba y le escribía sin parar, recordándole a Ruth que tomara su medicina y descansara. Pero en aquel entonces estaba muy molesta conmigo. Y no era una niña. ¿Acaso no conozco mi propia condición? ¿De verdad necesitas aferrarte a mí todos los días para recordármelo? No me molestes más. Estoy muy ocupado y no tengo tiempo que perder con estas nimiedades. Justo cuando colgué la llamada de Bob, Ruth me llamó. Su voz era algo débil, incluso con un dejo de súplica. «Jack, ¿puedes venir a verme? Ya estamos divorciados y tengo trabajo. Creo que puedes arreglártelas solo.
¿Puedes quedarte conmigo un tiempo como amigo? Olvídalo. No creo que nuestra relación pueda seguir siendo de amigos después del divorcio. Ruth se quedó en silencio y no quería seguir discutiendo con ella, así que simplemente colgué el teléfono. Pasaron unos días y Ruth volvió a aparecer abajo, en mi casa, incluso con la mano vendada. Parecía haber estado esperando mucho tiempo y, en cuanto me vio, se acercó corriendo. Jack, ¿estás libre para comer conmigo hoy? Ruth, creo que me expliqué muy bien, así que no necesitas hacer esto. Me quedé quieto, observándola con calma. Ruth parecía un poco ansiosa, intentando agarrarme, pero la esquivé una vez más. Retiró la mano en silencio que estaba suspendida en el aire, e incluso pude ver cómo se le apagaba la luz en los ojos. Jack, hoy es nuestro 5º aniversario de bodas, ¿lo has olvidado? Lo pensé un momento y en efecto estaba un poco borroso. Si fuera en el pasado, habría recordado cada festividad relacionada con Ruth con claridad, sin errores. Quizás sea porque últimamente he estado muy ocupado o quizás he decidido olvidarla selectivamente, y por eso no puedo recordarla. Ya estamos divorciados, ¿tiene algún significado esta festividad? Sí, considéralo como si me estuvieras haciendo compañía en mis tonterías, solo por esta vez, ¿de acuerdo? Te lo ruego. En ese momento el tono de Ruth era casi suplicante, con los ojos llenos de esperanza al mirarme. Tengo planes con mis compañeros hoy. Subirán a cambiarse y luego se irán. Jack, para ti, ¿soy menos importante que tus colegas? Ruth, ahora tengo una nueva vida y creo que no necesitas seguir dándole vueltas al pasado. Me sentí un poco impotente sin saber qué decir por un momento. De repente Ruth dio un paso adelante y me abrazó, su fuerza era tan grande que no pude soltarme de inmediato. Jack, perdóname, ¿vale? Ya despedí a Bob y no tendremos contacto de ahora en adelante. Por nuestros muchos años juntos, perdóname, ¿vale? Ruth, ¿aún no te has dado cuenta? Hemos llegado tan lejos no solo por él. Incluso si no fuera él, habría habido alguien más, ¿verdad? La verdad es que me da igual cómo seáis ahora. Miré a Ruth con una leve sonrisa. Se quedó atónita un instante y luego me soltó las manos. Me miró fijamente, buscando esperanza en mis ojos. Después de un largo rato, se le llenaron los ojos de lágrimas y bajó la cabeza. Sé que lo ha visto con claridad, sabe que no estoy de mal humor. Nunca podrá salvar esta relación. Adiós, Ruth. Me despedí de ella y me di la vuelta para subir las escaleras.